Punt número 9. Moció conjunta dels grups municipals Sí se puede Calviá i Esquerra Oberta Calviá contra la Llei 4/2015 de 30 de març de protecció de la seguretat ciutadana. De compliment amb el que se va acordar a la Junta de Portaveus, les mocions conjuntes per a la lectura del senyor secretari. Exposició de motius. Més de 20 anys després de l'aprovació de la polèmica Llei de Seguretat Ciutadana 192, també anomenada Llei Corcuera, que va tombar en gran part el seu articulat al Tribunal Constitucional, el govern del PP ha sancionat, si tònica de format regressiu, una nova llei que havia substituït la ja criticable llei del 92 que va passar el càrrec al llavors ministre d'Interior socialista. Un text redactat en paral·lel a la reforma del Codi Penal, també de marcat caràcter restrictiu en drets i que havia compensat l'eliminació de la majoria de les infraccions penals tipificades com faltes. Com la nova llei de seguretat ciutadana passarien a ser considerades infraccions administratives de caràcter molt greu o lleu. La discrecionalitat que atorga a l'administració a l'hora d'establir sancions, l'elevada quantia de les mateixes, que en el cas de les infraccions molt greus podrien arribar als 600.000 euros, i la fixació en la regulació de conductes habituals en les protestes ciutadanes defineixen aquesta llei com la llei de la por o la llei mordassa. S'habilita, per tant, un procediment administratiu que legalitza la criminalització i persecució de les mobilitzacions i crea un instrument governamental per impossibilitar drets democràtics bàsics com la llibertat d'expressió i de manifestació que es recull la nostra Carta Magna com a drets fonamentals. La norma tipifica noves figures sancionables, considerant tant els escratxes, a diferència de l'opinió del president del Suprem, Gonzalo Molinet, que va declarar que no és possible dir a priori si un escratxe és o no legal, les consultacions davant del Congrés i el Senat o l'escalada en façanes oficials, com va passar amb el Palau de les Corts. Sanciona l'ús de cotxes en manifestacions, faculta a la policia establir zones de seguretat en perímetres urbans i habilita les forces i cossos de seguretat és retirar de forma expeditiva vehicles que tapin una via pública en cas que els concentrats desobeeixin l'ordre dels antivalots a aclarir la zona. No se citen expressament, però tot indica que apunta a impedir tractorades, marxes de taxistes o de camioners. Aquesta breu descripció d'algunes conductes que seran regulades per aquesta llei ens indica que aquesta llei mordassa torna a situar la seguretat ciutadana en l'àmbit del concepte d'ordre públic, molt allunyat de la concepció democràtica i constitucional de la seguretat. I no únicament té aquesta opinió els partits signants, sinó que és el mateix Consell d'Europa, institució encarregada de vetllar pel respecte dels drets humans al continent, que ja va qualificar el projecte de llei d'altament problemàtica la proposta de llei. Nils Muižnieks, el seu responsable de drets humans, dubta que aquestes restriccions siguin necessàries en una societat democràtica i creu que s'hauria de vetllar per la seguretat sense interferir massa en la llibertat de reunió i de manifestació. Una altra llei més, per tant, que suposa un clar retrocés social, un anacronisme constitucional, un trenat concepte d'ordre públic i un clar atemptat contra els drets i llibertats democràtics, que són encotillats en procediments sancionadors que pretenen impedir la protesta, la crítica i la demostració cívica de desacord polític. La democràcia és expressió i la seguretat ciutadana en protecció de llibertats públiques, no escapçament de les mateixes. El delita es combat de forma integral, amb l'educació, amb promoure una vida digna, amb eliminar les diferències socials, amb bones polítiques de reinserció i amb unes institucions que treballen en la prevenció, no en el càstig. Concloem exposant que aquesta llei, reiterativa en regular conductes que ja tipificava el Codi Penal i creadora d'un nou estat policial, controlador i limitador de llibertats públiques, és inadmissible en un entorn europeu democràtic que converteix aquest país en una república bananera. Per l'exposat, el pla de l'Ajuntament de canviar els següents acords. Primer, exigir al govern de la nació la retirada immediata de la llei orgànica 4/2015 de 30 de maig de protecció de la seguretat ciutadana. Segon, sol·licitar un debat consensuat entre totes les forces polítiques per l'elaboració d'un text que es reguli la matèria de seguretat ciutadana, incloent en el debat així mateix la reforma de la llei 2.985 de 30 de març de forces i cossos de seguretat de l'Estat, superada i obsoleta en molts dels seus aspectes, així com la llei orgànica general penitenciària. Tot això amb l'objectiu de transformar en caràcter integral tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat que haurà de conformar un ampli debat social, enfocant únicament des dels tradicionals aspectes reactius, sinó i fonamentalment preventius, enfocant l'anàlisi del delicte i la seva contenció com un problema social que abasta variables socioeconòmiques i que requereix un ampli treball de caràcter transversal. Tercer, exigim la dimissió del ministre de l'Interior
impulsor de la present llei. Els postulats preconstitucionals són inconcebibles en una democràcia, així com, per la seva reiterada disposició a conculcar els drets humans, recorda la disposició de legalització de les devolucions en calent a la frontera de Ceuta i Melilla, contraris a la normativa internacional i que tracten de manera immoral i inhumana a nombrosos éssers humans en les nostres fronteres i que tan sols desitgen una vida digna. Quart, donant entitat de l'acord al govern de la nació i a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. Gracias, secretario. Gracias, señor alcalde. Bueno, nunca antes en nuestro país una ley había tenido una contestación social como la que está teniendo esta ley, mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana. Incluso, como decíamos en la exposición de motivos, y la ley famosa de la patada en la puerta que puso de moda el ministro Corcuera y que además fue también una ley muy contestada porque lo que hacía era recortar derechos y libertades de los ciudadanos. Esta ley que ha aprobado recientemente el gobierno, lo que hace, entre otras medidas, es reforma y endurece las penas sin justificación, responde al conflicto social penalizando la legítima protesta y la contestación social y criminaliza la pobreza y la solidaridad, olvidando aquellos comportamientos que mayor perjuicio causan en la sociedad en su conjunto, como es la corrupción política y la defraudación millonaria al erario público, y que son realmente los causantes de la actual crisis política, económica y social en la que nos encontramos. En la exposición de motivos de la ley, en la que se ponen los argumentos del gobierno para legitimar su aprobación, se hace referencia a la supuesta preocupación social en torno a la seguridad y a la supuesta también necesidad de actualizar las medidas coercitivas a la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, ni las estadísticas refrendan esa supuesta preocupación popular, ni de la redacción del texto legal se desprende una actualización en las garantías concretadas o reiteradas por el Tribunal Constitucional en los últimos años. Más bien todo lo contrario. Esta ley se caracteriza, por un lado, por la inclusión de nuevas conductas susceptibles de sanción y, por otro, por el incremento del importe de las multas que castigan las que ya existían. Llama la atención que lo que sí se percibe una actualización de la norma a la realidad social sea en la inclusión como conductas típicas los métodos de protesta pacífica que se han puesto en práctica durante los últimos años. Uso de medios de grabación, concentraciones en sedes bancarias, ocupación de la vía pública, exhibición del cuerpo desnudo, etc. Conductas todas ellas que no son obstructivas del libre ejercicio de las libertades públicas, sino precisamente una manifestación de esa libertad. Esta ley conlleva un incremento acusadísimo de infracciones relacionadas con los derechos a la libertad de expresión y manifestación. 27 de las 57 infracciones propuestas en la reforma afectan directamente a este área, lo que denota el interés particular de este gobierno por controlar, mediante soluciones sancionadoras, estos derechos. Desde esta perspectiva entendemos que el fundamento último de esta ley no es garantizar la seguridad ciudadana, sino desincentivar los derechos de expresión y manifestación de los ciudadanos. En este sentido, la nueva norma se pone al servicio del gobierno para blindarse ante los métodos de protesta de la ciudadanía, lo que explica también la falta de proporcionalidad no solo de las sanciones económicas, sino de las medidas para el restablecimiento de la seguridad ciudadana que se traducen en cacheos, retenciones, registros o requisiciones. El principio de proporcionalidad establece que las sanciones deben ser proporcionales al hecho cometido. Señalamos la grave desproporción de una reforma que puede llegar a sancionar con multas de 600 a 30.000 euros conductas como la desobediencia pacífica a la autoridad, la ocupación de una sucursal bancaria para protestar o intentar impedir un desahucio, con multas de 100 a 600 euros la asamblea en espacio público. A través de estos ejemplos podemos comprobar las intenciones de un gobierno que pretende reprimir la protesta social, como la de los afectados por la hipoteca, preferentes o de colectivos afectados por los recortes en sanidad, por nombrar algo. La reforma introduce términos vagos y precisos, reduciendo las garantías de los ciudadanos frente al poder sancionatorio de la administración, vulnerando el principio de legalidad. En
Entre estos conceptos encontramos expresiones etéreas tales como perturbación de la seguridad ciudadana que no constituyan delito, inmediaciones de infraestructuras que presten servicios básicos a la comunidad, comportamiento objetivamente peligroso que razonablemente sea susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana, o ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales. Estas expresiones no parecen cumplir el requisito de certeza jurídica, según el cual las leyes deben estar formuladas con precisión suficiente para que una persona pueda regular su comportamiento de conformidad con ello. Tal como ha señalado el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el contexto específico de las leyes que imponen restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa también mostró sus dudas sobre el borrador de esta ley, a la que calificó de altamente problemática por cuestiones como la falta de claridad de los términos legales de cara a la interpretación judicial y su repercusión sobre los derechos fundamentales como la libertad de expresión. El texto presenta claros problemas de constitucionalidad al limitar derechos y libertades básicos de las personas. La tesis de que se trata de un instrumento de censura y coacción se vio reforzada por las apresuradas propuestas de enmienda del PP a su propio texto. La enmienda más alarmante son la legalización de las devoluciones en caliente, que modifica sin justa causa la ley de extranjería. Se modifica la ley de extranjería con la polémica enmienda destinada a dotar cobertura legal a las así llamadas expulsiones en caliente en los intentos de entrada en territorio español que se produzcan en grupo. El incremento de las sanciones y las nuevas actividades objeto de sanción evidencian una estrategia del gobierno para desmovilizar la protesta social. La valoración de las conductas merecedoras de sanción se convierte en cuestión administrativa. En este aumento de las facultades administrativas para sancionar conductas, con la nueva normativa que obstruye el acceso a la defensa judicial de derechos, la ley de tasas y el proyecto de reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita, provocan que las personas que se vean impedidas de acceso a la vía judicial y, por tanto, desprovistas de los mecanismos de defensa de sus derechos. En definitiva, nos encontramos ante una ley hecha contra la seguridad ciudadana y no a favor de la ciudadanía. Una ley que, como he dicho anteriormente, solo busca silenciar el derecho que los ciudadanos tenemos a manifestar nuestras discrepancias. Una ley que iguala el derecho básico de manifestación a la actividad terrorista. Una ley que ha de ser derogada y, por lo tanto, instamos a esta corporación y a los grupos políticos que la componen a apoyar esta moción que presentamos y ojalá por unanimidad. Gracias. Gracias, señor Rodríguez. Señor Molina, como moción conjunta. Moción conjunta será un poquito más breve. Pero nos vamos en mi espíritu. En movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, jueces, fiscales, abogados, todos los partidos, a excepción del Partido Popular, se han manifestado en contra de la ley Mordaza. Una ley que solo cuenta con el apoyo del 7% de la población. No tiene cabida ni en el Estado español ni en calidad. Por participar en una asamblea, en una plaza, se pueden llegar a multar con un importe hasta 600 euros. Si esta ley hubiese estado en vigor hace 2 años, movimientos sociales como la Marea Verde y partidos políticos como Sí se puede calidad no existirían o habrían tenido muy difícil su desarrollo. Esta ley atenta, a nuestro juicio, contra los derechos propios de un Estado de Derecho, como son la libertad de expresión o la libertad de reunión, pacífica. La reforma penal que convierte las faltas en delito castigará con penas de cárcel o antecedentes penales conductas propias de la protesta social, como la resistencia pasiva o obstaculizar un desahucio. Y sin embargo, no se endurece el castigo contra la corrupción ni contra otros delitos cometidos, solo por quien maneja grandes cantidades de dinero. Para así se puede calidad, la seguridad es cuando tenemos acceso a los derechos fundamentales, como son los de una vivienda digna, una educación y una sanidad pública de calidad y para todos los ciudadanos, un salario digno, acceso a la cultura, y esta ley no garantiza nada de lo expuesto anteriormente. Es más, a nuestro parecer nos lo está relatando, haciendo crecer la desigualdad social. Esta ley también cuenta con otras, a nuestro entender, violaciones de los derechos humanos. La enmienda que incorporó el Partido Popular en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para posibilitar las devoluciones de seres humanos automáticas y sin garantías en estricta medida, lesiona flagrantemente el derecho comunitario, así como tratados y convenios internacionales. La nueva ley introduce hasta 15 nuevas infracciones que recortan el derecho fundamental de manifestación y de reunión,
Con ello se contraviene la doctrina pacífica y plenamente asentada, tanto en nuestro país como en Europa, de que las reuniones no comunicadas formalmente a la Administración no son ilegales y, por tanto, no pueden disolverse, ni se deben multar a sus participantes. También es injusta porque incrementa la cuantía de las sanciones sin tener en cuenta la capacidad económica de las personas, porque convierte a la Administración en juez y en parte, al convertir las faltas penales en administrativas, privando a la ciudadanía de las garantías que ofrece el control judicial penal, porque legaliza las redadas racistas y porque recurre a términos ambiguos que relativizan el principio de seguridad jurídica y refuerzan la sospecha de que el verdadero objeto de la ley es proteger al gobierno de la nación frente a una ciudadanía cada vez más indignada. Por todo ello, se puede Calviá, conjuntamente con Esquerra Oberta, pide la aprobación de esta moción al Pleno de Calviá, dándose un paso de tolerancia y respeto por las libertades y los derechos humanos en nuestro municipio. Gracias, señor Molina. Señor Tarancón. Muchas gracias, señor alcalde. Básicamente, esta ley, la Ley de Seguridad Ciudadana, te paras a leerla y ves que es fruto de un calentón del Partido Popular. Está llenísima de infracciones calificadas muy graves, graves y leves, pero sobre todo lo que parece desproporcionado es el hecho de que impone unas sanciones que por la vía penal no son, ni una quinta parte de la cuantía que están establecidas. Y vemos sanciones de 600 a 30.000 euros, de 220.000 a 410.000, de 410.000 a 600.000, es decir, son unos números que no sé, realmente no sé en qué estaban pensando. Esta ley lo que quiere es infundir la política del miedo, conseguir controlar a la ciudadanía no mediante el consenso, no mediante el diálogo, sino atemorizando a la gente a poder expresar sus derechos, a poder valer el derecho constitucional a la libertad de expresión. Por lo tanto, Ciudadanos se pronuncia en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana, entendiendo que esta no es la forma de llevar a cabo, de elaborar una ley cuyo objetivo es simplemente infundir miedo y poner unas sanciones absolutamente desproporcionadas, que luego la sanción administrativa, a diferencia de la sanción que impone un juez, son totalmente diferentes en relación a la cantidad. Gracias, señor Tarancón. Señor Ruiz. Perdón, señor Sánchez. Bueno, nuestro grupo no está de acuerdo ni con la exposición de motivos ni con la propuesta de acuerdo de esta moción. La Ley de Seguridad Ciudadana nace de la necesidad de reformar la llamada Ley de la Pata en la Puerta, o Ley Corcuera, que hace ya 23 años que estaba vigente, que se había visto desbordada, reinterpretada y necesitaba una revisión por varias razones. Razones que he escuchado que decían que la jurisprudencia no estaba de acuerdo. Hay sentencias contenciosas constitucionales que se recogen en esta ley, aparte de las exigencias sociales que reclamaban una mejor protección de las libertades y ofrecer la necesidad de ofrecer una respuesta bloqueada a ciertos actos impunes. De hace 23 años a hoy los delitos han cambiado, la gente, por ejemplo, deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, de metro, pilotos. Bueno, esto puede provocar una pérdida de vidas que es incalculable. Hablamos de dinero, pero las vidas valen más que el dinero. Esto tiene una sanción máxima, quería aclarar también, porque hablan de 600.000 euros muy alegremente, cuando realmente es una cuantía máxima que no se aplica en ningún caso la primera vez y tiene que ser de una gravedad excesiva para poderla aplicar. Luego también hay otra necesidad para que se haya aprobado esta ley, que es la necesidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad tengan una mejor cobertura para realizar su trabajo y lo puedan realizar también con una seguridad de que no van a tener problemas ni su familia ni ningún problema relacionado con el ejercicio de su trabajo. Yo creo que esta ley sí que mantiene, y es muy difícil mantener un equilibrio entre seguridad y libertad. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Realmente yo creo que esta ley, que se ha tramitado durante 16 meses, se ha estado tramitando esta ley y se han recogido numerosas sugerencias tanto de grupos, asociaciones, organizaciones y entidades. Además de contar con los informes favorables, criterios jurídicos siempre, del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. No se trata de una ley improvisada y que realmente, como ha dicho el señor Alfonso, se ha suavizado en su tramitación, claro que sí, porque para eso está la tramitación. De lo más relevante y de lo que ha sido más crítico, una de las novedades es que se limita a 6 horas la retención policial, cuando anteriormente con la ley Corcuera estas cosas no estaban reguladas, se podían tener en comisaría mucho más tiempo.
Otra cosa que se ha criticado mucho es que no se le puede hacer fotos a los policías. Evidentemente que se puede hacer fotos a los policías, lo que pasa es que la forma de usar estas imágenes y poner en peligro la seguridad personal, familiar, las instalaciones protegidas o el éxito de alguna operación, pues considero que realmente se tiene que sancionar, se tiene que por lo menos tener un control sobre ello. Otra cosa que también se ha criticado mucho y que se ha dicho aquí, se ha debatido, es las concentraciones, las sanciones por concentraciones en el Congreso y todo este tema y tal. Bueno, se ha rebajado la sanción. Ahora la sanción tiene un tramo de 601 euros a 30.000, ya no es de 30.000 a 600.000. Pero es que igualmente tiene que tener la verdad manifiesta, no puede ser cualquier tipo de sanción, o sea, cualquier tipo de actuación. Para nuestra opinión, esta ley trata de dar más garantías no solo al ciudadano que transita y que en ocasiones se ha visto mermado en su libertad de movimiento, incluso de su integridad física en alguna de estas manifestaciones descontroladas, de quienes no respetan ni la ley de la democracia ni el mobiliario urbano, que de eso también podemos hablar bastante, sino también es una ley que protege y da más garantías a la policía en el ejercicio de sus funciones. No es una ley que vaya en contra de las manifestaciones, para nada. Es una ley que va a favor de las manifestaciones pacíficas, en las que se reivindiquen derechos todos, dentro de una normalidad democrática. Se critica mucho, pero nunca se dice la parte novedosa, buena o de protección o más derechos que aporta esta ley. Por primera vez se prohíbe las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas. He querido entender lo contrario de que lo estaba diciendo el señor Israel. Se regulan los cacheos y los registros corporales externos, que se someten ahora a los principios de no discriminación y de injerencia mínima. Se explica el motivo de la exploración superficial y siempre con el agente del mismo sexo. En el caso de las identificaciones, también es positivo, favorable a los derechos, como hemos dicho antes. Ahora el traslado y la estancia en comisaría e identificación de las personas no podrá superar el máximo de 6 horas y será totalmente excepcional siempre que por medios informáticos no se pueda realizar sin tener que hacer el desplazamiento a comisaría. Aparte de que luego hay un libro de registro, para mí todo esto son más derechos, realmente. Estos aspectos hacen que la ley, para mi gusto, sea protectora de derechos y no lo contrario, que se alega interesadamente por algunos partidos para atacar al gobierno, que es muy lícito también, porque estamos en política. Gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor Serra. Muchísimas gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros, el Partido Socialista va a apoyar esta moción. No sé si al PP no le extraña que nadie aparte de ustedes defienda esta ley. Ninguno de los partidos, ¿no? De los que estamos aquí ni de los que se han presentado. Y además, decirle que nosotros hemos anunciado que si llegamos al gobierno, evidentemente derogaremos en cuanto regresemos al gobierno de la nación esta ley. Porque además ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por una amplia mayoría de los partidos políticos que están en la Cámara. No existe una demanda social. No existe la demanda social para una norma absolutamente innecesaria, que supone además un recorte de derechos políticos y civiles, que además están recogidos en la Constitución. Por lo que lo único que busca el gobierno es el retorno a lo que hemos llamado el Estado policial. Usted habla de libertinaje, ¿qué antiguo me suena a mí todo eso? Esa palabra, libertinaje. Rajoy está demostrando ser el presidente más retrógrado de la democracia española. Esa es la realidad. Y está legislando solamente para una derecha más extrema y está aprobando recortes de derechos y libertades en cada consejo de ministros que celebra. Es evidente que el gobierno tiene miedo a la contestación social. Esa es la realidad. El miedo a que la gente pueda decir lo que piensa. Le molesta y convierte a la ciudadanía que protesta en ciudadanos y ciudadanas bajo sospecha. La llamada ley Mordaza, no sé si les suena ese nombre, Mordaza, es una ley desmesurada y además es una ley desproporcionada, tanto por las restricciones que contempla como por el agravamiento de las cuantías. Y busca castigar más ofreciendo menos garantías jurídicas a la ciudadanía. No voy a citar todos los ejemplos, usted habla de ejemplos de cuantías, pero se podrá castigar con hasta 30.000 euros una manifestación para impedir un desahucio, o hasta 600 euros las faltas leves, que son las más comunes. O se podrá multar a quien difunde imágenes de antidisturbios golpeando sin necesidad a manifestantes o a considerar una amenaza a la seguridad ciudadana negarse a mostrar un DNI. Al gobierno del PP le molesta la gente en la calle. Esa es la realidad. Usted disfrace lo que usted quiera. Al gobierno del PP le molesta que la gente salga a la calle. Pero el problema no son los ciudadanos. Tal vez el problema lo tiene el gobierno. Deberíamos planteárnoslo. Que no es toda la ciudadanía que está equivocada. A lo mejor el error lo tiene en el gobierno, en el mismo gobierno.
Si la derecha gobernante quiere frenar las protestas sociales que tanto le perturban, lo que debería hacer es modificar su política económica o frenar la desigualdad, pero no arremeter contra los ciudadanos que protestan en la calle. Con esta ley el PP demuestra que no acepta el derecho a la queja ni a la discrepancia. Es evidente que ustedes, con la excusa de la crisis, se han dedicado a recortar los derechos sociales y ahora, con la excusa de la seguridad, buscan cercenar las libertades políticas y civiles. Un nuevo recorte de los derechos que se suma a los ya perpetrados durante 3 años del PP en educación, sanidad, derechos laborales y justicia. Por tanto, los socialistas seguiremos trabajando para preservar la cohesión social, la libertad y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, impulsando desde los municipios las prestaciones necesarias de servicios sociales y promoviendo la reinserción social de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Medidas de prevención que desde las entidades locales pueden asegurar el deseable bienestar de nuestra ciudadanía y el aseguramiento de los derechos y libertades y ayudar a minimizar el efecto de la mal llamada Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Por lo tanto, en esta moción se pide la retirada de esta ley y nosotros estamos completamente de acuerdo. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Serra. ¿Alguna intervención en réplica? Señor Rodríguez, por favor. Gracias, señor alcalde. Yo, de verdad, señora Sánchez, no sé qué le he perdido, porque no sé si tenemos que darle las gracias al señor Rajoy por crear una ley para proteger a los miembros de este gobierno, o, no sé, la verdad que me quedo totalmente asombrado. Vamos a ver, si no hay seguridad no hay libertad. Y es verdad que esta ley lo que hace es aumentar la seguridad. Aumenta la seguridad de 4 que son los que están en el gobierno. 4. Para que los demás, para que los pobres no se puedan manifestar delante de la casa de el presidente del gobierno, no se puedan manifestar delante, sí se puede reír, señor Ruiz, se puedan manifestar absolutamente delante de nadie. Declarar que el edificio de Radio Televisión Española es un edificio estratégico, cuando lo que había que hacer por la calidad de la televisión que tienen ustedes sería meterle una bomba y tirarlo abajo. Intentar protegerlo con esta ley, la verdad es que es una auténtica realidad. Menos mal que la han suavizado, porque si no la suavizan, hoy no podríamos estar aquí. Como decía mi compañero de no gobierno, el señor Molina, si esta ley se hubiera aplicado antes, la verdad es que habría movimientos que no podríamos estar aquí. Miren, igualar la celebración de un acto, de un concierto musical sin licencia, sin permiso, a la tenencia de explosivos y de armas en un domicilio. Esta nueva ley dice que celebrar un concierto sin autorización tiene la misma cuantía de sanción que aquellos que en su domicilio tengan explosivos o tengan armas. No me diga a mí que es una ley que es equitativa y proporcionada. Como decía el señor Serra, son ustedes los únicos que están a favor de esta ley, porque indudablemente a los únicos que benefician son al PP o a los que están en el gobierno en este momento. Penalizar la escalada en edificios es un ataque directo a Greenpeace por una determinada actuación. Además es que está clarísimo. Por lo tanto, señora Sánchez, usted que es licenciada en Derecho, creo que haciendo honor a su carrera tendría que ser un poquito más imparcial en este asunto y votar a favor de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno a retirar la ley. Gracias. Gracias, señor Rodríguez. Antes de pasar por la señora Tarancón, me gustaría solicitar nuestra preocupación de evitar expresiones extemporáneas desde mi punto de vista, como ha sido el tema de la bomba. Creo que era una frase hecha, pero en cualquier caso, para evitar malas interpretaciones, me gustaría que digamos controles estas expresiones. Gracias, señor Rodríguez. Señora Tarancón. Este grupo solo pretende sumarse a su petición, yo creo que es muy corto. Señor Tarancón. Gracias, señor alcalde. Muy brevemente, desde Ciudadanos queremos dejar claro que no apoyamos ninguna conducta incívica ni todas estas conductas que mucha gente aprovecha en manifestaciones para agredir a agentes de la autoridad o para llevar a cabo conductas castigadas por el Código Penal sean justificadas, como muchos medios populistas o muchas personas están diciendo que son
injusticia, una vulneración de los derechos fundamentales. Lo que nosotros criticamos es el hecho de que hay un régimen sancionador, tanto administrativo como judicial, y que gracias a esta ley, el régimen administrativo sancionador ha elevado la cuantía de unas sanciones que los propios jueces personales con su carrera para precisamente expertos en este tema castigan con mucha menos cuantía. Por lo tanto, esto es infundir política del miedo, es asustar a la gente a expresar lo que quieren decir. Es avisar a esta gente de que van a sufrir unas sanciones absolutamente desproporcionadas. Son ridículas las sanciones que contempla esta ley. Por lo tanto, entendemos que tiene que ser revisada y elaborada con un sentido común. Es lo que decimos. Ahora, que quede absolutamente claro que desde Ciudadanos no se apoya jamás ninguna conducta equívoca. Gracias, señor Calafón. Gracias, el criterio de representatividad y la moción común. Señora Raquel Sánchez, si llamamos libertinaje a la libertad, usted y yo tenemos una concepción diferente de lo que es la democracia. Si libertinaje es luchar contra los desahucios, es luchar por el derecho a las asambleas abiertas, por el derecho de la gente, es luchar en contra de los recortes sociales, es luchar a favor de los derechos humanos, es luchar para que no haya devoluciones en caliente de seres humanos en las fronteras del territorio español, es luchar para que en Europa no se nos mire como un país anclado en el pasado y anacrónico. Si para todo eso es luchar, entonces todo eso es libertinaje, nosotros dejaremos de ser libertarios y nos convertiremos al libertinaje. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Molina. Señora Sánchez. Bueno, varias cosas. Sobre el tema de las cuantías, a ver, esto no es que pongas una cuantía de 600.000 euros a una infracción. Hay un margen y hay un primer tramo, un segundo tramo y un tercer tramo. O sea, bueno, yo creo que las administraciones tendrán que valorar y sopesar, y creo que en ningún caso se imponen los máximos o no se deberían imponer, y no creo que se impongan. De todas maneras, sí, podría ser que es a lo mejor algo elevado, pero en ese caso tampoco podría haber alguna enmienda, bueno, se podría modificar. Después de escuchar tanta demagogia sin datos completos por parte del señor Andreu Serra y otros compañeros de aquí del Pleno, es evidente que la calificación de ley mordaza responde a unos intereses partidistas de algunos grupos a los que les interesa, pues bien, políticamente atacar ahora al actual gobierno. No obstante, estos mismos grupos, que así califican las actuaciones como mordaza, también establecen una web como en el Ayuntamiento de Madrid en la que limitan la información, el derecho de información, y para mí es un grave atentado también a la libertad de prensa, que supone pues un régimen muy propio de los regímenes totalitarios y populistas. Aquí en Baleares mismo hay un ayuntamiento gobernado por MES, Podemos y el PSOE, como es el de Ciudadela, que ha establecido un protocolo mordaza, a mi entender, que ya la alcaldesa ha tenido que salir al paso diciendo que no, que esto lo va a arreglar, porque resulta que con este protocolo mordaza de Ciudadela, del Pacto de Esquerres, se limitaba el acceso a la información de los periodistas a un horario limitado, 1 hora al día, de 4:30 a 5:30, siempre que previamente se haya explicado el tema a preguntar a la jefa de prensa. Aparte de que los concejales no son libres para hablar de cualquier tema, se tienen que ceñir, pues claro, si no, porque tienen un pacto detrás, primero antes de contestar al periodista se tienen que ir a preguntarle al resto a ver cómo va la cosa. Esto para mí sí que es una mordaza y atacar la libertad de expresión, de prensa e información. Lo que pasa es que unos crían la fama y otros cargan la lana. Por el contrario, para mi gusto, la ley de seguridad pretende preservar la convivencia, proteger el normal funcionamiento de las instituciones, garantizar los servicios básicos de la comunidad, asegurar el libre ejercicio de derechos y libertades públicas. Esto no es ni de izquierdas ni de derechas, esto simplemente es democracia. No basta agitar la bandera del buenismo de los despachos, porque los daños causados, y esto para mí es libertinaje, cuando un tío se pone a quemar contenedores o a romper vidrieras, los daños por actos vandálicos de este tipo han sido 46 millones de euros, que los pagamos todos, que se podían destinar a fines sociales o a ser más modernos, en tecnología, por ejemplo. Y luego el tema de los heridos. En las manifestaciones tan pacíficas que hemos tenido durante estos años, ha habido 1.404 heridos. Yo creo que los ciudadanos merecen que estas conductas se eviten y se sancionen. Yo creo que el que no piensa delinquir no tiene miedo a la ley de seguridad. Como ha dicho el señor Alfonso, no hay libertad sin seguridad. Creo que en Calviá
deberíamos ser conscientes de que no hay turismo. Muchísimas gracias. Muy breve, porque prácticamente se ha debatido todo. Evidentemente que la paga, evidentemente, pero no hace falta la misma raza para todo eso. Evidentemente. El que rompe, el que está cometiendo un delito tiene que cumplirse y tiene que pagarlo. No hacía falta esa ley. Igualmente a mí, déjeme que solo le haga 2 apuntes. A mí me hace una gracia enorme cuando usted, voy a lanzar ejemplos, digo esto de la web que nos dice la Asamblea de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid. Pero si ustedes no han tenido la web actualizada desde el 2013 en muchísimos de los aspectos, tenemos la web más parada y más anticuada, yo creo que de todos los ayuntamientos. Por favor, no me saque determinados ejemplos que nos estamos rompiendo los codos para ver cómo podemos inmediatamente modificar esa web. Si ustedes prácticamente lo atienden a la prensa, es decir, si ustedes plantean ese tipo de cuestiones, cuando aquí la prensa llamaba al Departamento de Comunicación y prácticamente no se la atendía. Por lo tanto, es que me parece un planteamiento tan extemporáneo de lo que estábamos hablando, que usted plantee ese tipo de cuestiones como ejemplos de lo que tiene que defender en esta ley, que es una ley que no defiende nadie, lo repito a usted, no la defiende nadie, me parece absolutamente increíble. Y por lo tanto, creo que le tenemos que hacer ese tema. Muchísimas gracias. Gracias, señor Serra. Yo sobre una cosa no pensaba intervenir, pero sobre una puntualización. Les puede parecer que el ejemplo que acaba de dar el señor Serra de la web municipal, más o menos, pero es de Calviá. Ustedes nos han remitido a Madrid, podríamos discutir, y a Ciudadela, efectivamente. Pero nosotros estamos hablando de Calviá. Pero si quiere buscar ejemplos, hombre, que me diga que en algún ayuntamiento de las Islas Baleares limitan la rueda de prensa, cuando el señor Rajoy ha comparecido por plasma, cuando ha estado 3 años sin aceptar preguntas en sus ruedas de prensa. Señora Sánchez, por favor. Bueno, creo que el tema está absolutamente debatido. Podemos pasar a la votación. ¿Votos a favor de la moción presentada? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba.